La letra ñ es una de las letras más tardías que se añadieron al español. Y es que esta singular grafía no apareció hasta principios del siglo XIX, concretamente en el año de 1803. Eso sí, el sonido con el que la asociamos no es tan reciente, sino que se remonta a la Edad Media. En el latín no existía ni el sonido ni la letra ñ con la que lo ponemos por escrito en el español, pero hace unos 1000 años, conforme el latín fue evolucionando tras la caída del Imperio Romano en Occidente, comenzaron a surgir las lenguas románticas, como el francés, el italiano y el castellano. Es entonces cuando apareció por primera vez este sonido nasal palatal que se pronuncia dejando salir el aire por la nariz y colocando la lengua en el paladar. Como el sonido de la ñ no contaba con una letra asociada como el resto de los sonidos que se tenían en la época, los escribas tuvieron que crear nuevas formas de reproducirlo en los textos de las lenguas romances. Así pues, desde el siglo IX, los copistas empezaron a transcribir el sonido de la letra ñ de 3 maneras distintas. Con una doble n, como el caso de cana, que pasó a ser caña; con una ni seguida de una vocal, por ejemplo Hispania, que pasó a ser España; y con una gn, en el caso de lingus o leño, que terminó siendo al español. El problema es que en un mismo texto podíamos encontrar las 3 variaciones gráficas del sonido ñ según de donde procediera el copista, ya que no existía una norma generalizada, lo cual generó una situación bastante caótica. Aquellos escribas que optaron por usar la doble n conocida como n geminada comenzaron a abreviarla de esta forma, dejando una sola n y colocando sobre ella una vírgula, o como se conoce popularmente, el característico sombrerito de la ñ. Gracias a ello, se ahorraba más espacio en el pergamino y se facilitaba el trabajo a los monjes escribanos. Un salto cultural de una lengua romance que dejó atrás a las otras al expresar un sonido que en otras lenguas seguía expresándose con 2 letras en lugar de una. De hecho, este tipo de abreviaturas era bastante común en la época, y es que los monjes eran prácticamente los únicos que sabían leer y escribir en la Edad Media, por lo que la mayor parte de la cultura antigua se transmitió gracias a la labor de estos copistas. Con la llegada de la reforma ortográfica del rey Alfonso X, el sabio del siglo XIII, que fijó las normas del castellano, se optó por la ñ como grafía predefinida para reproducir este sonido. De esta manera, a lo largo del siglo XIV, se iría extendiendo su uso, y Antonio de Nebrija la incluiría en su gramática de 1492, la primera que se hizo en castellano. Sin embargo, no todas las lenguas romances siguieron el mismo camino. De hecho, cada una de ellas adoptó su propia solución gráfica para este sonido, mientras que en el italiano y el francés se escribe como gn, en portugués se transcribe como nh y en catalán como ny. Pero aunque muchos lo crean, tampoco la representación gráfica del sonido ñ es exclusiva al español, sino que hay más idiomas en los que se usa, como es el caso del asturiano y del gallego en España, o de algunas lenguas indígenas de América Latina, como el zapoteco, el mixteco, el otomí, el aymara, el quechua, el guaraní o el mapuche, que también cuentan con la ñ en su escritura. Pero ¿cómo llegaron estas lenguas amerindias, que en el siglo XVI no tenían escritura, a tener esta letra en su alfabeto? Bueno, cuando los españoles llegaron a América, aquellas lenguas que tenían este sonido tomaron la letra ñ del español. De hecho, los sistemas de escritura de las lenguas amerindias fueron implementadas en la mayor parte de los casos por lingüistas del Reino de España. Para facilitar a los indígenas el uso tanto de su idioma como del castellano, una directiva decidió que se debía seguir el sistema de escritura español. Con lo cual, podríamos decir que la ñ fue un préstamo del español, pero también una imposición, ya que la directiva fue decretada por los propios lingüistas españoles y no por las culturas indígenas, que se vieron obligadas a obedecer un raciocinio pedagógico propuesto por la cultura y la política de España. Pero también existen otras culturas que tuvieron contacto con el español que usan la letra ñ, como es el caso del papamiento del Curazao, el bubi de Guinea Ecuatorial, el tágalo y el chabacano de Filipinas o el chamorro de Guam. Sin embargo, parece que la era digital ha puesto en peligro la supervivencia de la letra ñ. En 1991 se generó un conflicto cuando la Comunidad Económica Europea
impulsó el proyecto de algunos fabricantes de ordenadores que pretendían comercializar teclados sin la ñ. Hasta ese momento existía una reglamentación que impedía comercializar en España productos informáticos que no tuvieran en cuenta todas las características del sistema gráfico del español. La Unión Europea estimó que esta disposición equivalía a una medida proteccionista que violaba el principio de libre circulación de mercancías. El primer organismo en reaccionar fue la Real Academia Española. La desaparición de la ñ de los teclados, proclamó en un informe divulgado en 1991, representaría un atentado grave contra la lengua oficial. El colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura de 1982, afirmó: "Es escandaloso que la Comunidad Europea se haya atrevido a proponer a España la eliminación de la ñ solo por razones de comunidad comercial. Los autores de semejante abuso y de tamaña arrogancia deberían saber que la ñ no es una antiguaya arqueológica, sino todo lo contrario, un salto cultural de la lengua romance que dejó atrás las otras al expresar con una sola letra un sonido que en otras lenguas sigue expresándose con dos". En todo caso, para consolidar la protección de la letra, el gobierno español respondió el 23 de abril de 1993 con un real decreto que mantenía la obligación de la ñ en los teclados, acogiéndose al Tratado de Maastricht, que permite a la Unión Europea excepciones de carácter cultural.